Y en ese día, el día que Moisés terminó la nueva proclamación de la ley, el pueblo de Israel declaró que Jehová era su Dios y que ellos andarían en sus caminos y guardarían sus estatutos y mandamientos y escucharían su voz. Esto en realidad fue un voto. Y ese mismo día, los hijos de Israel tenían que declarar este voto a Jehová. Y ese mismo día también, Jehová declaró que ellos eran su pueblo y eran su tesoro personal. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Deuteronomio. Y en el mensaje de esta ocasión, hemos llegado al capítulo 26, el cual presenta una revelación maravillosa. El libro de Deuteronomio contiene una larga sección de 13 capítulos, donde Moisés proclama nuevamente la ley que Jehová Dios le había dado en el monte Sinaí. Moisés repitió la ley por causa de la nueva generación del pueblo de Israel que jamás la había escuchado antes. Hoy hemos llegado al mensaje final de este tema, que habla acerca de proclamar nuevamente la ley, el cual concluye de manera gloriosa. Y esto es cuando los hijos de Israel declaran que guardarían estos mandamientos y andarían en ellos. Entonces, en Deuteronomio 26, 17 y 19, Moisés les dijo: «Has declarado hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz, y que Él te pondrá muy por encima de todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, y que serás un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho». Este es el último mensaje de la serie que hemos titulado «La ley es proclamada nuevamente». Y nos acompaña una vez más Jamison Chen para ayudarnos a desarrollar este tema. Saludos, Jamison. Estoy muy contento de estar aquí, en particular para hablar acerca de este tema. La ley fue promulgada inicialmente por Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Sin embargo, después de andar durante muchos años por el desierto, toda la vieja generación de israelitas murió. Y puesto que la nueva generación no estuvo presente al momento de ser promulgada la ley, Moisés les repitió y les proclamó nuevamente la ley al pueblo, antes de que entraran a la tierra prometida. Jamison, al leer los capítulos de Deuteronomio, podemos darnos cuenta que se habla acerca de la ley de una manera detallada y minuciosa. Entonces, en lugar de analizar cada uno de esos detalles, lo que queremos ver es la clase de persona que está detrás de la ley. Por supuesto, estamos hablando de Jehová Dios y también de Jesucristo, quien cumplió la ley a cabalidad. ¿No es así? Así es. Este es un punto muy interesante, porque podemos conocer a Dios mediante la ley que Él mismo dio. Detrás de la ley, podemos conocer a un Dios que es recto, justo, amoroso y que se preocupa por nosotros. Después que veamos este cuadro tan maravilloso, podremos decir que esa es la clase de vida que debe llevar el pueblo de Dios actualmente. En mensajes anteriores vimos que el pueblo de Dios estaba siendo conformado como un ejército para recobrar la tierra prometida, y este ejército debía permanecer junto acampando. En Deuteronomio 23:9 dice así: «Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala». Y continúa diciendo en el versículo 14: «Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para rescatarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto,
tu campamento ha de ser santo, y él no debe ver en medio de ti cosa indecente, no sea que se vuelva de en pos de ti. Jameson, es interesante que Dios incluso se preocupara de que el campamento estuviese limpio de toda inmundicia. Dios es santo y desea morar con su pueblo, pero Él desea un lugar limpio para hacerlo. Bien, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante. Cuando el pueblo de Israel fue formado como un ejército para pelear en contra de los enemigos, ellos debían abstenerse de cualquier cosa maligna. Puesto que Dios andaba en medio del campamento, este campamento siempre debía estar limpio de todas las cosas sucias. Era un campamento, pero Dios estaba allí, así que debía ser limpio. Esto significa que la iglesia, como el campamento del ejército de Dios, debe siempre estar limpia y debe estar ordenada. Además, no debía haber una ramera entre las hijas de Israel, ni tampoco debía haber un homosexual entre los hijos de Israel. Tanto lo uno como lo otro eran una abominación a los ojos de Jehová. El pensamiento de Dios es muy humano y desea ver que el hombre se reproduzca. Él desea ver que el hombre y la mujer se junten para reproducirse. Esa es la razón por la que Dios está contento con el matrimonio. ¿A ustedes les gusta ver matrimonios, verdad? Sí. Entonces, ¿para qué propósito es esto? El propósito del matrimonio es para la existencia del hombre y para la reproducción del hombre. Por tanto, debemos honrar el matrimonio y no debemos dañarlo. Pero por eso Dios aborrece cualquier clase de daño que podamos hacerle al matrimonio. Y es por eso que nos anima a que nos casemos. Inmediatamente después de que Dios creó al hombre, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esto significa que Dios deseaba que la tierra estuviera llena de seres humanos. A Dios le gusta esto. ¿Por qué Dios desea ver que los jóvenes se casen? Para llenar la tierra. El problema en la actualidad es que los jóvenes no se juntan ni para la existencia humana ni para su multiplicación. Hoy día los jóvenes se juntan para algo completamente diferente, que no es el matrimonio, y se van a vivir juntos. ¿Por qué hacen eso? Eso es pecado. Esto es abominable a los ojos de Dios. Las parejas deben casarse apropiadamente según el propósito de Dios y para el propósito de Dios. Y deben saber que a Dios le gusta que tengan hijos, uno tras otro, hijos producidos por ustedes para el propósito de Dios. La manera que Dios ha ordenado es que los seres humanos se casen y luego se reproduzcan. Esto se refiere a la vida de iglesia, donde todos debemos reproducirnos al predicar el evangelio. Si somos estériles, eso es una vergüenza a los ojos de Dios. Él aborrece la esterilidad y la falta de fruto en la vida de iglesia. Pero Dios se siente feliz cuando somos productivos espiritualmente. Él desea que seamos fructíferos y no estériles. Jameson, lo que más le satisface a Dios es que seamos productivos y llevemos frutos espirituales. Pero Witness Lee aprovechó la oportunidad para hablar como un padre respecto a varios puntos. Sin duda, fue una palabra sobria y que nos corrige a todos. ¿Quisiera comentar usted algo en cuanto a los puntos que él mencionó? Me impacta mucho lo que dijo en el segmento anterior. La nueva generación del pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida y necesitaba combatir en contra de los enemigos para tomar posesión de la tierra y así ponerla a producir para Dios. Puesto que Jehová andaba en medio del campamento, éste debía estar limpio de toda inmundicia. No debía haber rameras entre las hijas de Israel,
ni tampoco debía haber sodomitas entre los hijos de Israel. Este tipo de cosas es abominable a los ojos de Dios, puesto que Él es santo. No puede morar en un sitio que esté contaminado y sucio. El campamento del pueblo de Israel debía permanecer limpio, lo cual implicaba que ellos debían mantenerse apartados de cualquier cosa sucia o maligna. Espiritualmente hablando, esto significa que no debían involucrarse en nada maligno y tampoco debían involucrarse en ningún asunto inmoral. A los ojos de Dios, la limpieza espiritual es muy importante. Así es, Jameson. La descripción que hace Deuteronomio es muy gráfica, pero tiene un aspecto espiritual muy importante. Tanto las rameras como los sodomitas ponían en riesgo la condición de las personas en el campamento del pueblo de Dios. Es muy fácil aplicar esto a la sociedad actual que se encuentra imbuida en una condición maligna. El principio aquí es que la iglesia debe ser preservada de todas esas cosas. Bien, el segmento anterior finalizó con el hablar de Moisés acerca de los estatutos en Deuteronomio. Y ahora iremos al capítulo 26, que nos introduce en una conclusión gloriosa. Dice en los versículos 16 al 18, Jehová tu Dios te manda hoy que pongas por obra estos estatutos y ordenanzas. Por tanto, los guardarás y los pondrás por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, su tesoro personal. Estos versículos nos muestran una conexión maravillosa e íntima entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Así es. No es cosa insignificante que Dios nos haya tomado como su tesoro personal, lo cual demuestra la dulce relación que tenemos con el Dios Santo. Si el pueblo de Dios lo honra, le es fiel y obedece los estatutos que Él les ha dado, Dios estará con ellos y los librará de todos sus enemigos. Pues bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento. Adelante. Now we come to the end of the rehearsal of the commandment. Ahora hemos llegado al final de la sección de la nueva proclamación de los mandamientos. The concluding word of this section. En la palabra de conclusión de esta sección, de parte de Moisés al pueblo de Israel, él les dice que debían llevar a la práctica los estatutos y los decretos. Moisés usó 13 capítulos para cubrir la nueva proclamación de la ley. El pueblo debía guardarlos y ponerlos en obra con todo su corazón y con toda su alma. Y en ese día, el día que Moisés terminó la nueva proclamación de la ley, el pueblo de Israel declaró que Jehová era su Dios y que ellos andarían en sus caminos y guardarían sus estatutos y mandamientos y escucharían su voz. Esto en realidad fue un voto. Y ese mismo día, los hijos de Israel tenían que declarar este voto a Jehová. Y ese mismo día también, Jehová declaró que ellos eran su pueblo y eran su tesoro personal. El pueblo había hecho una declaración a Dios y ahora Dios declaraba que consideraba a su pueblo su tesoro personal como se los había prometido, a fin de que guardaran todos sus mandamientos. Esta era la única condición para que Dios los considerara su tesoro personal. Y esta condición era que ellos tenían que guardar todos los mandamientos. Si no guardaban todos los mandamientos, ellos dejarían de ser un placer para Él. Pero si guardaban los mandamientos, Dios los exaltaría muy alto sobre todas las naciones. Las naciones los apreciarían y darían loor, fama y gloria
para que fuesen un pueblo santo para Jehová su Dios, como él había hablado. Estas son las palabras de conclusión a esta sección de 13 capítulos. Jamieson, me llamó la atención un punto al final del segmento anterior, en el sentido que si el pueblo de Dios guardaba todos los mandamientos de Dios, serían exaltados por encima de todas las naciones. Esto nos muestra que Dios tiene en mente algo muy elevado para su pueblo, según el deseo de su corazón, si le permitimos obtener lo que Él quiere. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a este pensamiento? En el caso del pueblo de Israel, lo mismo que en nuestro caso, no se trata de lo que podemos hacer ni de qué tan fieles podamos ser. Se trata de cómo respondemos y qué tan deseosos estamos de cooperar con Dios. Él es el Dios de la promesa, de la esperanza, que puede proveer todo para nosotros y que puede hacernos victoriosos. Pero para poder hacer esto, Dios necesita nuestra cooperación. En el Nuevo Testamento también podemos ver este principio. Si oramos conforme a la oración de Dios, haremos eco de lo que Él desea hacer en la tierra, y Dios podrá así llevar a cabo el deseo de su corazón. Gracias, Jamieson. Lo que usted acaba de mencionar es una manera muy apropiada para llegar a la conclusión. Y quisiera repetir una vez más que aquí no se trata de fijar un estándar ético y moral, a fin de que todos luchemos para tratar de alcanzarlo. No es así. Por supuesto que no. De hecho, todos los puntos y detalles mencionados en Deuteronomio están más allá de nuestro alcance como seres humanos. En realidad, esos puntos se refieren a los atributos de la vida divina que Dios quiere impartir en su pueblo. Entonces, si confiamos en Dios y en la operación de la vida divina dentro de nosotros, no tendremos que luchar por tratar de alcanzar un estándar moral y ético tan elevado, ¿verdad? Así es, Víctor. La mayoría de los cristianos trata de alcanzar un nivel elevado, como el que presenta el libro de Deuteronomio. Pero eso es algo perfectamente imposible. Por nuestro propio esfuerzo, jamás alcanzaremos nada. Únicamente Dios en nosotros es capaz de lograr un estándar tan elevado. Amén. Bien, todavía nos queda el segmento final de este mensaje. Será como un resumen que encapsulará todos estos puntos elevados en unos pocos principios básicos que podemos cristalizar de esta larga sección acerca de proclamar nuevamente la ley. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. The governing principles of our behavior implied in this section of 13 chapters. Los principios gubernativos implícitos en cuanto a nuestro comportamiento en esta larga sección de 13 capítulos referente a la nueva proclamación de la ley son, primero, con respecto a Dios, debemos ser santificados y tener temor de Dios. Es decir, debemos tener temor y estar separados, ser santificados para Él como el pueblo santo. Número 2, con respecto a nosotros mismos, debemos ser justos y puros. Es decir, debemos ser estrictos, muy estrictos con nosotros mismos y no ser sueltos. Debemos ser justos y debemos ser puros. Número 3, con respecto a otros, debemos ser bondadosos y generosos. Siempre debemos ser bondadosos y estar dispuestos a dar a otros. Debemos ser muy estrictos en cuanto a nosotros mismos, pero no debemos ser estrictos con otros. Y sí debemos ser generosos con los demás. Número 4, con respecto a los animales, debemos dejar ir a los pajaritos y dejar que coma el buey que trabaja para nosotros. Y debemos ser compasivos.
Si podemos ser compasivos con los animales, sin duda podremos ser compasivos con las personas. Número 5, finalmente, con respecto al diablo, debemos rechazarlo y debemos separarnos de él. Así que rechácenlo y sepárense del diablo. Estos son los 5 principios en esta larga sección que deben gobernar nuestro comportamiento y que podemos extraer de la ley de Dios. Dichos principios tienen 5 direcciones: con respecto a Dios, con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás, con respecto a los animales y con respecto al diablo, el enemigo, Satanás. En este libro podemos ver un tema que es muy particular, el cual es cómo nuestro Dios es, o sea, lo que Dios es. No otro libro habla tanto de este punto. El Dios que se manifiesta en este libro es fino, es suave, considerado y comprensivo. En este libro, Dios no solo es amoroso, misericordioso y lleno de gracia, etc., sino que Él es muy fino, muy tierno. Nuestro Dios es muy comprensivo, muy considerado. Este es nuestro Dios. Él no solo es grandioso y todopoderoso, sino que también es fino, tierno, considerado y comprensivo. Jameson, qué maravilloso segmento. No puedo imaginarme un mejor resumen para esta larga sección de 13 capítulos. Los 5 principios que se pueden cristalizar acerca de proclamar nuevamente la ley son maravillosos. Entonces, Jameson, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión respecto a estos principios? Debemos evitar el tratar de alcanzar por nuestro propio esfuerzo el estándar de Dios presentado en el libro de Deuteronomio. Estos 13 capítulos nos muestran la clase de Dios que tenemos. Muchos creyentes andan ocupados con un Dios de amor y de perdón, pero todavía no han visto que Dios también es fino, suave, considerado y comprensivo. Simplemente debemos permitir que Dios se imparta en nuestro ser cada día y permitirle que sea Él quien se exprese y no nosotros mismos. Si le damos esta oportunidad, Dios podrá llevar a cabo el deseo de su corazón. Estos 5 principios son maravillosos y se podrán expresar en nosotros en la medida en que le demos la oportunidad al Señor. Los 5 principios cristalizados del libro de Deuteronomio determinan la clase de persona que somos, incluso en nuestra relación con los animales. Un punto que realmente me llama la atención es que con respecto al demonio, debemos rechazarlo y separarnos de él. Puesto que el demonio ejerce una influencia maligna en toda la tierra, debemos practicar el principio más seguro de rechazarlo y separarnos de él. Ciertamente, estos principios que se nos revelan por medio de la ley nos permiten conocer la clase de Dios que tenemos. Gracias, Jameson. Todos los detalles respecto a la ley que nos presenta el libro de Deuteronomio nos dan a conocer a Dios de una manera detallada. Sin duda, esto es algo muy precioso. Y le agradecemos profundamente al Señor por darnos esta palabra tan fresca y viva. Y a usted, Jameson, muchas gracias por acompañarnos en el estudio vida de la Biblia con Winnesley. Ha sido un gozo participar en el estudio vida de Deuteronomio. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley. El estudio vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos.
En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.